Shalom, mis amados hermanos. Hoy estamos aquí una vez más por la gran misericordia de Dios. Hoy veremos capítulo 10 de Proverbios, desde el versículo 23 hasta el 32, y con eso terminamos el capítulo. Y antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su gracia. Amén. Señor Jesús, estamos delante de ti y con corazón sincero te pedimos, Jesús, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a profundizar y a vivirlo antes que todo, Señor. Queremos glorificar tu santo nombre. Gracias por todo, Jesús. Amén. Entonces, amados, vamos a ver Proverbios 10:23, que dice así: El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. ¿Qué debemos entender aquí? El proverbio contrasta dos actitudes muy diferentes hacia la vida. Antes que todo vemos el hacer maldad es como una diversión al insensato, al falta de entendimiento. Aquí se describe a una persona necia e insensata que encuentra placer en hacer el mal, como si fuera un juego o un entretenimiento. Yo me acuerdo cuando era niña, una vez pues vi que un necio, digamos así, porque no lo puedo llamar de otra manera, un niño, quería poner un pinchito, un pincho en la silla, para que cuando alguien se sentara, pues que se pinchara. Y eso le parecía entretenimiento o una diversión. Y cuando yo me di cuenta, pues claro que lo regañé, claro que le dije, no, imagínate si tú te hubieras sentado ahí, te hubiera sido agradable. Y pues uno se da cuenta que la persona insensata no piensa en las consecuencias, no piensa en que puede hacerle daño a otra persona. Él piensa solamente en ese momento que le va a ser divertido, que se va a poner a reír y bueno, lo va a contar después a los demás. Pero eso es falta de entendimiento. Tenemos que ser sabios. Esta persona no reflexiona sobre las consecuencias de sus acciones ni le importa el daño que causa. Eso es lamentablemente. Por eso tenemos que instruir a nuestros niños que no todo lo que hacen cosas necias es para reírse, es diversión. No, eso no es diversión. Tenemos que enseñar a nuestros niños a ser serios y a pensar en las consecuencias de cada actitud. Amén. Número 2 que vemos aquí: la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. En cambio, el sabio, el que tiene entendimiento, encuentra gozo y satisfacción en vivir con sabiduría, es decir, en hacer el bien, actuar con justicia y seguir los caminos de Dios. Para él, la sabiduría no es una carga, sino un deleite. Este versículo enseña que la moralidad y la sabiduría revelan el corazón de una persona. El necio se divierte con el mal porque su corazón está torcido. El sabio se alegra en la justicia porque ama el bien y teme a Dios. Y es una invitación a examinar nuestros corazones. ¿Qué causa gozo en nuestro corazón? ¿El pecado o la sabiduría? La elección define nuestro carácter y nuestro destino. Porque vamos a leer ahora el versículo 24, que dice así: Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Anteriormente veíamos que el impío se recrea, disfruta la maldad, pero tiene temores y esos temores le van a alcanzar. Pero el justo, que se recrea en la sabiduría, que encuentra paz y alegría en las cosas buenas que le agradan a Dios, a este se le será concedido los deseos de su corazón. Pero vamos a ver estas verdades. Lo que el impío teme, eso le vendrá. El pecado lleva su propio castigo. El impío vive con miedo porque sabe que sus maldades tendrán consecuencias. Como dice en Números 32:23, dice: vuestro pecado os alcanzará. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y pues el impío, cuando vive sin saber, sin pensar en Dios, sin creer en Dios, dentro de sí siente ese temor de que sus pecados serán expuestos y que él pagará las consecuencias de cada cosa que hace. Aunque a veces ellos neciamente dicen: yo soy libre y hago lo que quiero, pero su espíritu, que está muerto, y su alma, que está tan necesitada, está gritando dentro de él: deja de hacer estas cosas, vas a dar cuenta. Y ellos no se dan cuenta que ciertamente delante de Dios van a tener que dar cuenta. Ellos cierran los ojos a esta verdad, pero no por eso van a ser excluidos del juicio. Ellos van a ir al juicio y van a dar la cuenta por cada cosa que hicieron.
Amén. Y por eso tienen ese temor constantemente. Temor por su vida, temor por la familia, temor por lo material, temor por muchas cosas. No tienen esperanza, como vamos a leer ahora más adelante. Mas el justo está confiado. Vamos a leer. En un sermón, Spurgeon explica que el temor del malvado es un presentimiento del juicio de Dios. Aunque trate de escapar, su conciencia y la justicia divina lo perseguirán. Como en el caso de Caín y Judas. Caín, inclusive que Dios le habló, Dios le advirtió, está el pecado a la puerta, pero tú gobierna, no cedas al pecado. Pero él quiso, él se enseñó, se levantó en espíritu contra su hermano y lo mató. Y vemos que toda una vida tenía ese temor, porque cuando Dios le dijo que serás castigado, él dijo, grande es mi castigo. Tuvo temor por su vida. Y pues este castigo lo estaba persiguiendo constantemente. Y así a Judas. Entregó al Señor, lamentablemente no resistió esa tentación y cedió al pecado. Y entregó al Rey de la vida, a su amigo, a Jesús, al Salvador, que andaba con él y comía con él y le confiaba las cosas. Pero lo traicionó. Y que vemos, ese temor lo llevó a una horrible consecuencia, que él puso su mano sobre sí mismo y se mató. Número 2, ¿qué verdad vemos aquí? A los justos les será dado lo que desean. Spurgeon resalta que los deseos de los justos son conformados por Dios. Señala que el justo anhela cosas buenas, la salvación, la santidad, la bendición para otros. Y Dios promete satisfacer esos deseos porque están alineados a su voluntad. Amén. En el Salmo 37:4 dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. El Señor sabe que el deseo de los justos es el mismo deseo que tiene Dios, de bendecir, de ayudar, de amar, de ser, como decir, esa puente de salvación para los demás. Y por eso el Señor concede a los justos esos deseos buenos, porque van conforme a su voluntad, no hacia los impíos. Pero surge la pregunta, ¿siempre el Señor cumple nuestros deseos? ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué se está dicho que los justos van a recibir sus deseos? ¿Por qué a veces Dios como que no cumple esos deseos? Y son deseos buenos, deseos que no tienen nada, digamos así, de maldad, de egoísmo. Pero Spurgeon nos da una respuesta y yo estoy de acuerdo con él. Él dice que Dios niega deseos egoístas por dar algo mejor. Como en 2 de Corintios 12, 8 y 9, cuando Pablo pidió al Señor que le quitara ese aguijón, el Señor que le dijo, bástate mi gracia. Él le dio una gracia especial para sobrepasar y seguir viviendo con ese aguijón. O sea, el Señor no se lo quitó, no le cumplió el deseo de su corazón, pero le dio algo mejor para que viviera con eso. Y es lo que nos sucede. Cuando Dios nos dice no a algo, no es que Dios no está cumpliendo su voluntad, o sea, su palabra, sino que nos está abriendo, cerrando una puerta para luego abrirnos otras para bendición. Amén. Por eso tenemos que estar tan confiados en el Señor. Amén. Y no cuestionar cuando Él nos dice no a nuestros deseos. De este versículo tiene que quedar claro bien una cosa. Para el impío, sus temores se cumplen porque viven fuera de la gracia de Dios. Lo que el impío teme, eso le vendrá, tarde o temprano le vendrá la maldad que teme. Y al justo, sus deseos puros son concedidos, ya sea en esta vida o en la eternidad. Amén. Ahora leeremos Proverbios 25, que dice así. Como pasa el torbellino, así es el malo, no permanece, mas el justo permanece para siempre. Este versículo contrasta la fugacidad del malvado con la firmeza eterna del justo. Esta verdad se repite en varias partes de las Escrituras, confirmando que los impíos son borrados por su pecado, pero los justos tienen una herencia imperecedera, permanente. Aquí vamos a ver algunas citas claves que nos confirman este versículo. Amén. Salmo 1, 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así dice la palabra de Dios.
son como el tamo, o sea, una hoja seca, un palo seco que los arrebata el viento. Que podemos entender aquí que los impíos parecen prosperar por un tiempo, pero como un torbellino o un viento fuerte, serán dispersados sin dejar rastro. Amén. Job 21:18. Son como paja delante del viento y como tamo que arrebata el torbellino. Nuevamente vemos esa palabra torbellino, o sea, esa comparación que hace con la naturaleza, ¿verdad? Cuando vemos una vuelta de pajas, o sea, que son demasiado ligeras y sopla el viento, pues los esparce, se van del lugar. Pues así son los impíos delante de Dios. Viene el viento del Señor y dejarán de ser. Seguimos viendo. Ahora vamos a ver el justo que permanece para siempre, los versículos que confirman aún más esta verdad. Salmo 112:6. El justo permanecerá en memoria eterna. O sea, su legado, su recompensa trasciende la muerte, porque Dios es fiel. Él no solamente nos prometió vida eterna para vivir en esta vida y tener la bendición del Señor, sino que nos da vida eterna para estar con Él en los cielos por los siglos de los siglos, delante de su presencia. Amén. Por eso permanece para siempre el justo. Primera de Juan 2:17 dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las palabras de Jesús a través de su apóstol. El que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y precisamente los que hacen la voluntad de Dios son los justos. Son los redimidos por la sangre de Cristo, que tienen su voluntad puesta en la voluntad del Señor, que su propósito de vida es glorificar al Señor. Por eso ellos permanecerán para siempre. Spurgeon lo resumió así. El pecador es como una hierba que se seca, el creyente como el árbol plantado junto a corrientes de agua, como está escrito en Salmo 1:3. Uno es barrido por el viento de la muerte y el otro trasciende al cielo. Amén. Entonces vamos ahora al versículo 26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Qué nos quiere el Señor aquí decir a través de esa comparación con el vinagre, el humo? Aquí se utilizan dos imágenes vívidas y molestas para describir la frustración que causa el perezoso a quienes dependen de él. Vamos a ver el significado de este versículo. Como el vinagre a los dientes. El vinagre, especialmente en alta concentración, corroe el esmalte y produce una sensación áspera y desagradable en la boca. Y pues también es algo venenoso para el estómago, o sea, nuestro estómago no puede soportar ese vinagre. Por eso el Señor hace esta comparación. Como el vinagre hace mal al hombre, pues así es el perezoso hace mal al que depende de él. Dice también la comparación como el humo a los ojos. El humo nubla la visión, arde y hace llorar, ¿cierto? De igual modo, el perezoso entorpece, retrasa y causa dolor a sus superiores o a quienes confían en él. Por eso Dios nos quiere dar un consejo práctico. Deja la pereza al que es perezoso. Su falta de diligencia no solo lo perjudica a él, sino que afecta a otros, generando desconfianza y también pérdidas. Por eso es que tenemos que instruir a nuestros niños con diligencia para que no sean perezosos, para que no sean vagos, para que les guste estudiar, trabajar y ser útiles, amén, en la tierra y para el reino del Señor. Un consejo para quien, es como decir, tiene alguna dependencia de algún perezoso. Puede ser una persona que es jefe o un padre o un líder. Confiar en aquel irresponsable es tan frustrante como beber vinagre y respirar humo. Hay que elegir colaboradores fieles. Si eres jefe, si eres empresario que tienes bajo tu custodio a personas que trabajan, ¿no? Pues en tu empresa o en lo que estás haciendo, busca personas confiables que no sean perezosas. ¿Saben? Ser perezoso no es que no haga nada. No. Un trabajador perezoso es que hace esto porque es su deber, pero no tiene motivación para hacer algo más. Entonces, cuando le envían a hacer algo más de lo que tiene que hacer, se pone perezoso, se extiende el tiempo, no lo da tiempo, y por eso Dios nos está aconsejando para que no caigas
en las ligaduras del perezoso, búscate personas que sean confiables. A los padres Dios está también advirtiendo y aconsejando. Haz que tus hijos crezcan y sean confiables. Primeramente para ellos los padres y también en el futuro a quien le va a dar el trabajo. Amén. Por eso hay que elegir colaboradores confiables. En Proverbios 25:13 dice: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. El diligente, el que tiene fidelidad en su corazón para cumplir las cosas que le han enviado, que le han encomendado, trae refrigerio, trae paz al que lo envió, pero no el perezoso. Amén. Dice Spurgeon: la pereza no solo arruina al holgazán, sino que amarga la vida de quienes lo rodean. Y yo creo que tiene toda la razón. Amén. Versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Ya lo habíamos visto anteriormente y lo vamos ahora a confirmar una vez más. El temor de Jehová aumentará los días. ¿Para quién aumenta los días? A los que tienen temor de Dios, a los que aman a Dios, a los que son justos. Mas los años de los impíos serán cortados porque ellos no aman a Dios. Ellos no tienen en cuenta a Dios en su mente y en su corazón. Todas las cosas que hacen, lo hacen sin contar con Dios. Por eso serán sus años acortados. Ejemplos bíblicos que reflejan esta verdad. Un ejemplo: el rey Ezequías lo podemos ver como una persona que amaba al Señor, que tenía temor de Dios. Y en contraste vemos al rey Acab, esposo de Jezabel, que llevó a impiedad a toda una nación. Entonces vemos que Ezequías, tenía temor de Dios y eso le permitió a Dios prolongarle los días. Eso está en 2 de Reyes 18. Cuando él se enfermó, Isaías, el profeta, vino y le dijo: escribe, ordena tu casa porque vas a morir. Y él se volteó y empezó a llorar: Señor, acuérdate de todos los bienes que hice delante de ti, acuérdate de todo lo que dijo, todo lo que hice. Y el Señor tuvo misericordia de él y cumplió esta palabra. Le alargó, le aumentó los días, con 15 años más de vida. Más, ¿qué vemos? El rey Acab, los años del impío fueron acortados. ¿Se acuerdan, no? ¿Quién era Acab? El esposo de Jezabel. El profeta Elías le anunció juicio. Y cuando éste mató a Nabot porque quería su viña. ¿Y qué le dijo Elías? En el lugar del perro, donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre. Está en Primera de Reyes 21:19. O sea, Dios le habló claramente por su maldad. ¿Y qué vemos? El cumplimiento, que su reinado y su vida terminaron en desgracia. Fue muerto en la guerra y precisamente en ese lugar donde murió Nabot, ahí también murió Acab. Entonces vemos el cumplimiento de Proverbios. Su impiedad acortó sus días, incluso cuando él tuvo un tiempo de arrepentimiento, Acab. Eso está escrito en 1 de Reyes 21, 27 y 29, pero luego nuevamente siguió con sus maldades y por eso tuvo sus consecuencias y sus días sí fueron acortados. Conclusión de este pequeño versículo: el temor de Jehová no siempre garantiza longevidad física, pues los mártires mueren jóvenes. Amén. Tenemos que admitir esto. Si es la voluntad de Dios que un joven muera por causa de Cristo, porque fue la voluntad de Dios, amén. Y no es porque Dios es infiel y no cumplió su palabra, pero nos aumentará los días por la eternidad cuando estemos en los cielos, amén. Por eso sí se cumplen las promesas del Señor, sea aquí o sea allá, amén. Pero sí una vida plena, un propósito eterno, como dicen en el Salmo 91, que le regalaré largos días, amén, le bendeciré con largos días. En cambio, el impío, aunque viva décadas, porque vemos a personas que no aman a Dios, que no tienen temor de Dios y viven en la tierra muchos años, 70, 80, 90 años, inclusive hay más que viven otro hasta los 100 años, ¿no? Pero eso no quiere decir que Dios no fue fiel a su palabra. El Señor les permitió vivir dándoles oportunidad para que ellos volvieran al Señor, para que se arrepintieran y reconocieran a Dios. Por eso, este hecho de que los impíos pueden vivir también muchos años no significa que Dios no es fiel a su palabra, sino que Él en su gran misericordia da vida
para oportunidad de arrepentimiento. Amén. La piedad no prolonga solo la vida, sino que nos da valor para vivir cada día. Ese es el mensaje principal que tenemos que asimilar. Amén. Lo repito nuevamente. La piedad, o sea, ser justo, tener temor de Dios, no solo prolonga la vida, según la voluntad del Señor, sino que nos da valor para vivir cada día. Para vivir cada día en la voluntad de Dios, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Por eso, si ves a un impío que tiene muchos años, dile: Dios te ha dado tanta misericordia, te ha extendido tanto su amor, que te ha dado muchos años de vida. Ya es hora de que vuelvas tus ojos a Dios y que te conviertas al Señor. ¿Por qué? ¿Quién sabe si no será su último día? Amén. Porque ¿se acuerdan el necio que construyó almacenes para guardar muchas cosas? Y ese mismo día, cuando dijo: alma mía, descansa, ¿qué dijo Dios? Oh, necio, ¿no sabes que hoy será tomada tu alma? Pues así el Señor permite a algunos que tengan muchas riquezas, que se gocen de esta vida, pero en cualquier momento su vida será cortada. Mas los justos, aun si mueren jóvenes, tienen vida eterna. Por eso Dios es fiel. Amén. 28, versículo 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Siempre vemos esa comparación que hace Dios entre los impíos y los justos. ¿Qué vemos? Vamos a leer el comentario de Matthew Henry. Dice así: Proverbios 10:28 presenta un contraste radical entre la esperanza de los justos, la esperanza de los justos es para alegría, y los impíos, la esperanza de los impíos perecerá, revelando el destino final de ambas. Y un ejemplo vivo lo podemos ver en José y la esposa de Potifar. José en aquel entonces estaba en Egipto como siervo, como esclavo, pero su esperanza estaba en Dios y fue prosperado. La esperanza de la mujer de Potifar, ¿cuál era? Yo soy la dueña de la casa, yo puedo hacer lo que quiero, y quería pues someter a pecado a José. Tenía la esperanza de que él iba a conceder lo que ella quiere, pero él por temor de Dios no concedió, o sea, no cedió a ese pecado. Huyó. Sufrió las consecuencias porque la mujer de Potifar le dijo a su esposo y a todos los de la casa que él había abusado, cosa que era mentira. O sea, ella tenía su esperanza que su palabra era mayor que la de un esclavo. Aparentemente así sucedió porque lo pusieron preso. Potifar le creyó a su esposa y puso preso a José. Pero que vemos la esperanza de José. La esperanza de José fue para alegría porque Dios lo bendijo, mas la esperanza de la impía pereció. Porque sabemos que Dios es fiel y siempre juzga la causa de sus hijos. Y yo estoy muy de segura que cuando Potifar supo la verdad, seguramente castigó severamente a su esposa por haber hecho esa maldad. Por eso la esperanza de los impíos perecerá. No hay esperanza para los impíos. Lamentablemente, por mucho que se crean, no sé, que tienen poder, que tienen un estado, un estatus, que tienen, no sé, tanta riqueza, esa esperanza es vana. Porque a la muerte no vas a llevar ni riqueza ni pobreza. Vas a ir tal como naciste. Tal como nacimos, así nos vamos a ir. Por eso, la esperanza del impío que está en esta tierra perecerá, mas la esperanza del justo permanece para siempre. Y es para alegría, trae gozo eterno. Amén. Versículo 29 vamos a leer. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Vamos a ver aquí nuevamente un contraste entre el justo y el impío. Revela un principio divino fundamental. La misma presencia y el camino de Dios tiene efectos opuestos dependiendo de la condición del corazón humano. Aquí vemos un significado profundo. El camino de Jehová es fortaleza para el perfecto. El perfecto significa el justo, el que ama a Dios, el que anda en el temor de Dios. Amén. No es que somos perfectos humanamente, sino que a los ojos de Dios somos perfectos porque confiamos en Él, porque Dios ve la perfección de Cristo en nosotros. Y su camino es fortaleza para nosotros.
pueden haber problemas en ese camino, pueden haber dificultades en ese camino, pero el mismo camino que es Cristo nos da su fortaleza. Amén. Para que lleguemos precisamente a la perfección. La palabra perfecto en hebreo tamim no significa sin pecado, sino integridad de corazón. Integridad de corazón. Si están apuntando, apunten esto, por favor. Como Jacob 1:1 dice que era una persona íntegra delante de Dios, que andaba delante del Señor con temor, en integridad de corazón. O sea, alguien que busca a Dios para obedecer a Dios con sinceridad. Ahora entienden cuando dice a los perfectos, a los tamim, porque ellos no es que sean sin pecados, sino que andan con sinceridad para agradar a Dios. Amén. Y camino de Jehová representan los principios, la voluntad y el gobierno moral del Señor. Fortaleza significa para el justo vivir bajo la guía de Dios, y esa es su protección, sustento y su poder. Me acuerdo que siempre mi mamá a los niños le hace esa comparación. Dice, andar bajo la voluntad de Dios en obediencia a los padres es como andar bajo una sombrilla. Ella te cuida de los males que vienen de parte, ¿no?, del enemigo, de este mundo. Si estás bajo esa sombrilla en obediencia, esa es tu fortaleza, esa es tu bendición, es lo que te cuida. Si sales porque eres desobediente, pues sufrirás las consecuencias. Y creo que esa es una comparación también muy vívida, la podemos entender muy bien. Un ejemplo bíblico, a David, a pesar de sus fallas, era una persona perfecta delante del Señor. Y decía, Dios es mi fortaleza y mi escudo, Salmo 28:7, porque caminó en los estatutos de Dios. Amén. David tenía un corazón conforme al Señor. Su corazón era íntegro para con Dios, su corazón era sincero para con Dios. Y aún después de caer el pecado, vemos cómo se arrepintió y cómo Dios lo perdonó y nunca más cayó en pecado. Amén. Porque tenía un corazón íntegro para con Dios. Eso es lo que quiere buscar Dios en nosotros. Y así, en la integridad de nuestro corazón, el Señor nos bendice y nos fortalece para que lleguemos hasta el final. Más que vemos de los impíos, de los que hacen maldad, que vienen, pero es destrucción a los que hacen maldad. Destrucción, mejitá, la palabra hebrea, indica quebrantamiento, ruina, derrota. La misma santidad de Dios que protege al justo, juzga al impío. Amén. Los que rechazan a Dios encuentran que sus caminos son como piedra de tropiezo. Los caminos del Señor son para ellos piedra de tropiezo, como está escrito en 1 de Pedro 2:8. Y su verdad, un fuego consumidor, como dice en Isaías 33:14. Para nosotros los que amamos a Dios, su verdad y santidad nos bendicen, nos animan, nos alegran, nos fortalecen para seguir adelante. Para los impíos, la santidad de Dios y su presencia los derrota. O sea, ellos no soportan vivir bajo la presencia y la santidad del Señor, porque los juzga. La santidad de Dios juzga al impío. Amén. Porque no han conocido a Dios, no han creído en el Señor, en la salvación del Señor. Y ejemplos bíblicos podemos ver a Faraón. En este caso, vemos en Éxodo 5, ¿no?, del 5 al 14, cómo el Señor a través de Moisés le estaba dando oportunidad a Faraón, mostrándole su poder. El Señor mostró su poder a todo el pueblo, a Egipto y a Israel. Más bendecidos fueron los israelitas y malditos fueron los egipcios, porque Faraón no cedió a la voluntad del Señor. Para Moisés obediente, el camino de Dios fue liberación. Para Faraón, que era rebelde, el mismo camino trajo plagas y muerte. Amén. Entonces, vamos a ver una paradoja divina. El mismo sol que derrite la cera, un corazón humilde, endurece el barro, el corazón rebelde. Así obra el camino de Dios. Para el humilde, el que habita el abrigo del Altísimo, para el malvado, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Hebreos 10:31. Amén. Entonces, podemos inclusive estar en una familia donde hay personas no convertidas. El Señor muestra su amor, su poder, muestra su misericordia. Igual, Él no hace excepción de persona, Él lo muestra a todos por igual. Pero
el justo lo recibe con alegría y bendición, y todas esas cosas que el Señor muestra para el impío es para condenación de ellos. Y todo depende del corazón humano. ¿Cómo va a recibir el camino de Dios, la voluntad de Dios? Vamos ahora al Proverbios 10:30. El justo no será removido jamás, pero el impío no habitará en la tierra. Ya esto lo habíamos visto en 2 versículos anteriores, donde también se habla que el impío no permanece, mas el justo permanece para siempre. Pero vamos a detenernos un poquito. El justo no será removido jamás, pero el impío no habitará la tierra. Se tiene que entender aquí que la tierra no significa esta tierra en la que vivimos ahora, porque precisamente ahora viven los impíos, sino en la tierra del porvenir, cuando el Señor morará con sus justos. Allí no habrá impío. Este versículo contrasta la estabilidad eterna del justo con la inseguridad radical del impío, usando la imagen de la tierra como símbolo de herencia, seguridad y bendición. El justo no será removido jamás. No será removido significa que no será sacudido, desarraigado ni destruido. Como dice en el Salmo 16:8, dice: no seré conmovido, decía David, no seré conmovido, porque su confianza estaba en Dios. Promesa de permanencia. En la vida eterna, nadie nos arrebatará de mis manos. Nadie os arrebatará de mis manos, dijo el Señor en Juan 10:28. Esa es la promesa que Dios nos da. Como nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor, eso significa que estaremos con Él por la eternidad. Mas los impíos no quieren ni estar en las manos de Dios. Un ejemplo bíblico, Noé. En Génesis 7 vemos que el Señor lo bendijo en el diluvio, lo sacó de la muerte a toda su familia y a los animales que Dios dijo que le preservaron la vida. O sea, vemos la fidelidad de Dios para con el justo que heredó la tierra comenzando desde cero. Todos los impíos fueron muertos. Y es lo mismo que sucederá en un futuro muy pronto. Dice que esta tierra pasará porque será destruida con el fuego eterno de Dios. Pero los justos serán arrebatados al cielo. Los impíos sufrirán las consecuencias. Los impíos no habitarán la tierra. Amén. No habitarán. En hebreo es lo yishkenu. Lo yishkenu. Implica falta de raíces, expulsión o pérdida de herencia. Amén. Vamos a ir a Salmo 37:9, que dice así: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra prometida, la tierra, la nueva Jerusalén. Amén. Cuando el Señor vendrá por los siglos de los siglos a reinar con sus hijos. Y que vemos, también eso se cumplió en Israel. Fíjense que los cananeos que vivían precisamente en la tierra prometida que Dios le prometió a Israel, a Abraham, a Isaac y a Jacob, fueron expulsados de esa tierra. Y Dios permitió que Israel fuera a vivir en donde Dios quería que ellos vivieran. Y así hasta el día de hoy. Amén. Porque Dios es fiel a su palabra. Otro ejemplo, vemos a Lot en Sodoma. También fue arrebatado para vivir, para que no sufriera lo que sufrieron los impíos en Sodoma. Amén. Cita de Jonathan Edwards, dice así: la única diferencia entre el santo y el pecador es que uno está fundado sobre la roca y el otro sobre la arena. Amén. Y entonces una pregunta para reflexionar: ¿estamos construyendo la vida sobre lo perecedero o sobre lo eterno? Tenemos que responder. La respuesta determina nuestro destino. Amén. Y pues para terminar este capítulo vamos a leer 31 y 35. 31 y 32. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Aquí 2 versículos que hablan prácticamente de lo mismo: la lengua del impío y la lengua del justo. Se muestra el contraste entre las palabras del justo y la de los impíos. Sobre la boca del justo vamos a ver la primera parte. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, pero la boca de los necios profiere necedades. ¿Qué vemos? El justo usa sus palabras para impartir sabiduría,
no solamente información. Hay una gran diferencia. Todos podemos hablar, pero unos hablan para dar una información, o otros hablan para bendecir y transmitir sabiduría en lo que están diciendo. Amén. En el Salmo 37:30 dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua proclama justicia. Eso significa que sus palabras reflejan el carácter de Dios. Por eso es que hay tantos versículos en la Biblia que nos llaman a cuidar la lengua. Inclusive les cantamos a los niños: con cuidado mi boquita lo que habla. O sea, tenemos que enseñar a los niños a cerrar la boca, no hablar cualquier cosa, hablar con entendimiento, amén, para transmitir sabiduría y el carácter de Dios en lo que estamos haciendo y diciendo. En Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis que debéis responder a cada uno. O sea, el justo habla con discernimiento y con amor. Número 2. Vemos la lengua perversa, el contraste del justo. Santiago 3:6 dice: la lengua es un fuego que contamina todo el cuerpo, es inflamada por el infierno, y muchas cosas pues habla, ¿verdad?, sobre la lengua. ¿Qué debemos entender? Las palabras impías tienen poder destructivo. Inclusive cuando ellos, puede ser que los impíos no digan nada para ofender, no digan nada, o sea, solamente una información. Como no tienen el Espíritu de Dios para transmitir el amor y la sabiduría de Dios, o sea, hablan cosas vacías. O sea, el Espíritu no les respalda. Más el justo, cuando habla, cuando está solamente compartiendo una información, compartiendo la palabra o compartiendo cosas, ¿no?, pues que suceden en la vida, ellos transmiten por el Espíritu amor, carácter de Dios, pasible, con fe, con alegría, con gozo, que lleva la paz. Amén. Esa es la gran diferencia de transmitir una información. En Proverbios 6, 16, 17 dice, 16, 19: 6 cosas aborrece a Jehová, y entre ellas la lengua mentirosa y el testigo falso. Amén. ¿Qué entendemos aquí? Que Dios juzga el uso perverso de las palabras. Por eso hay que poner a veces stop a la boca, a la lengua, para que no hable de más. Mateos 12:37 dice: por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. O sea, las palabras revelan lo que está en el corazón, y por nuestras palabras seremos juzgados. Que Dios nos ayude, la verdad. Citas bíblicas que hacen contraste nuevamente acerca de este tema. Proverbios 12:18: hay quienes hablan como dando golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. El justo sana, el impío hiere. Primera de Pedro 3:10: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal. O sea, ¿qué nos quiere decir el Señor? La bendición sigue a quien domina sus palabras. Agustín de Hipona dijo así: la medida del amor es amar sin medida, incluso en nuestras palabras. O reflejamos el amor de Dios con nuestras palabras, o herimos corazones y no hacemos la voluntad de Dios. Por eso cuidemos nuestra boca, vivamos en justicia, vivamos en el temor de Dios, porque el Señor viene pronto, y pronto daremos cuenta de todo lo que vivimos y dijimos en esta tierra. Que el Señor les bendiga.